Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Una polémica se ha generado luego que la Agencia de Licencias Ambientales, la ANLA, le diera luz verde a Ecopetrol para que desarrolle un piloto de fracking en el Pozo Caley, en Puerto Wilches, Santander. La organización que demandó esta técnica señala que habrá serios perjuicios ambientales. Los argumentos de quienes se oponen y quienes defienden esta técnica de exploración y de extracción de petróleo son tan claros como irreconciliables. Veamos el siguiente informe. La organización que en este momento tiene demandado el procedimiento del fracking para la extracción de gas e hidrocarburos mediante la fracturación con agua aseguró que son muchos los perjuicios que traerá la autorización de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para que Ecopetrol realice el piloto del fracking en Puerto Wilches. Aseguran que prácticamente podría generarse una tragedia ambiental. Por ejemplo, la ANLA autoriza dos posibilidades de captación y una de ellas es del río Magdalena y la cantidad establecida en el estudio de impacto ambiental son 49 millones de litros de agua solo para la etapa para el fracturamiento, más lo que se requiere para la perforación del pozo y demás. Por ejemplo, las grandes cantidades de agua está en una zona, por ejemplo, en cercanías a una zona de ciénagas y humedales. Se encuentra ubicada la ciénaga de Paredes, que es una ciénaga que alberga hoy el manatí, que es una especie considerada en vía de extinción, en la misma zona en la cual se piensan desarrollar los pilotos. Por esto anunciaron acciones para evitar los pilotos del fracking en Puerto Wilches. Vamos a presentar el recurso de reposición frente a la decisión de la ANLA y estamos explorando todos los caminos y las alternativas jurídicas que tenemos. Para este opositor al fracking, el problema de este piloto son las consecuencias a futuro. De que aquí la amenaza no es un pozo, aquí la amenaza son 19.000 pozos, 19.300 pozos que Ecopetrol contempla en la fase comercial. Entonces multipliquemos esos 49 millones de agua por 19.000 pozos, multipliquemos la cantidad de arena por 19.000 pozos, multipliquemos los impactos de las cantidades de emisiones de gases. Pero la ANLA señala que fue muy rigurosa al momento de hacer la evaluación del proyecto y dar su autorización, que incluye perforar solo un pozo. La viabilidad que nosotros damos es para un único pozo para perforación horizontal con fracturamiento, un único pozo. Eso es muy importante mencionarlo. Esas perforaciones se hacen por un periodo de 20 días y es una perforación que dura más o menos 3 o 4 horas al día. Durante los próximos 10 días contra esta licencia se podrá interponer una reposición y la ANLA resolverá en 2 meses, pero el proceso en el Consejo de Estado que avalará o no la tecnología del fracking en el país sigue sin mostrar avances ni resultados. Incluso sufrió una nueva dilación, pues para este proceso se cambió el magistrado ponente. Pues este es un tema tan complejo que hemos decidido mostrar las dos caras de la moneda. Por eso nos acompañan esta noche Óscar Vanegas, ingeniero de petróleos y profesor universitario. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches, Juanita. Un saludo a todos. Me alegra que esté con nosotros. También nos está acompañando John Cerón, él es vicepresidente técnico de SOA Energy. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Juanita. Muchas gracias por la invitación. A los dos por estar con nosotros para esta conversación, para tratar de entender un poco más qué hay detrás de esto y también qué se puede proponer. Les quiero comenzar preguntando, ¿qué es el fracking? Y comienzo por Óscar. Bueno, el fracking es una sigla en inglés, por lo cual es un extranjerismo que no traduce nada, porque realmente representa una frase que traducida al español sería el fracturamiento hidráulico multietapa a través de pozos horizontales en roca generadora a través de plataformas multipozo. Obviamente es específico para rocas generadoras. Si se hace en otro tipo de roca ya no sería fracking porque cambiarían las letras de la sigla. En su concepto, John, ¿qué es el fracking? Bueno, fracking no es una palabra adecuada. Cuando usted mira la literatura americana, que fueron los que iniciaron esto, se habla de Massive Hydraulic Fracturing, es decir, fracturamiento hidráulico masivo. Juanita, todos los oyentes deben saber que fracturamiento hidráulico se practica en el país desde los años 50, es más de 60 años de experiencia en el país. Y la novedad ahora es que se hace en pozos horizontales fracturados multietapa. Sin embargo, fracking fue un término acuñado en forma periodística para cuando usted hace ese fracturamiento multietapa en muchos pozos horizontales. Es como una fábrica de pozos. Entonces, aunque vamos a aceptar en esta discusión el término fracking, no es un término de la literatura. Ok, sí, y según lo entiendo, pues para hacerlo también las empresas no perforan rocas en las profundidades de la superficie de la tierra y entonces así bombean fluidos a una presión que es lo suficientemente alta como para romper esa roca, permitiendo que el petróleo y el gas
atrapados, ¿no? Comiencen a escapar a las tuberías y así es que comienza, digamos, esta extracción. Eso es importante también que lo tengamos presente. ¿Y quién o quiénes fueron los que crearon esta técnica, Oscar? Sí, eso fue en 1947 en Kansas, en Estados Unidos, que se empezó a fracturar hidráulicamente. Aquí no se utilizan explosivos, sino simplemente se inyecta un fluido, un líquido a alta presión, hasta que se logra una presión por encima de la presión de fractura de la roca y ella se abre, como cuando uno le mete un cincel a una roca y ella se abre por la presión del cincel. Aquí obviamente no es con un cincel ni con explosivos, sino es con un fluido que entra a presión hasta que la roca se estalla y genera unas fracturas inducidas. Ese es el procedimiento y se ha venido utilizando, como dice Cerón, en Colombia desde hace 60 años en yacimientos convencionales, que es otro tipo de roca, a través de pozos verticales y con solo una etapa de fracturamiento. John, ¿y esta técnica es segura? Juanita, la técnica es perfectamente segura. Mire, en los Estados Unidos van más de 2 millones de trabajos de fractura, más de 200.000 pozos fracturados. La misma Argentina ya lleva más de 2.000 pozos fracturados y teniendo una rigurosidad técnica, ambiental y social, esto es una técnica dominada. Mira, en 1952 ya se estaban fracturando pozos aquí en el Catatumbo, en Tibú. Para 1957 se estaba haciendo fracturamiento hidráulico en las Sierra Infantas. Entonces, la experticia de nuestros ingenieros es innegable, está dominada la técnica y además las precauciones que se tienen durante la operación son maravillosas. Ojalá que podamos hablar de eso. Y para usted, Oscar, ¿es esta técnica segura? ¿Cuál es su opinión? Sí, desde el punto de vista operativo, lógicamente la experticia existe. Yo fui profesor en un tiempo de completamiento de pozos en la Universidad Industrial de Santander, donde soy profesor y coordinador académico. Hice 2 cursos de fracturamiento hidráulico. Esto es con cálculos matemáticos y obviamente que desde el punto de vista mecánico es una operación rutinaria que en el caso de los pozos convencionales no se requiere ni siquiera un permiso adicional a la licencia ambiental que ya se tiene en forma general. No se requiere que las corporaciones autónomas den permiso, repito, ni tampoco una licencia ambiental adicional a la que ya se tiene para hacer el fracturamiento hidráulico, repito, en pozos convencionales. Y esto tampoco genera ninguna accidentalidad en términos de seguridad y salud en el trabajo. O sea, la técnica es muy segura. Ok, y hay países petroleros pues que tienen, me imagino, un importante porcentaje de producción gracias al fracking, que esa es una de las principales defensas, ¿no? Que mejora, por supuesto, la economía, John. Bueno, los Estados Unidos hoy por hoy están produciendo más de 9 millones de barriles de petróleo al día, producto del fracturamiento hidráulico masivo. Ellos producen cerca de 11 millones de barriles al día. Comparémoslo con Colombia, que estamos entre 700.000, 800.000 barriles diarios. Entonces, esta es una importante cantidad. Tanto, Juanita, que gas, producto del fracturamiento hidráulico masivo, ya está llegando a Europa, ha llegado a Corea, producto de esa posición que ha adquirido los Estados Unidos predominante en el mundo. Argentina busca su autosustento con este tipo de técnica que pues, es perfectamente conocida. Como lo dice Oscar, lo que vamos a hacer ahora diferente es que ya no vamos a ir a las trampas convencionales que nos han dado todo el petróleo, sino que ahora vamos a buscar la roca que dio origen a ese petróleo. Esa roca retuvo un 40% del petróleo que pudo haber generado aproximadamente. Entonces, pues, el potencial es enorme, pero desde ya podemos decir que hasta que usted no vaya y el ingeniero pruebe la roca, no se puede hablar de recursos, solamente de recursos prospectivos. Hay cero posibilidades hasta que el ingeniero no nos ponga hidrocarburos en superficie. Claro,
Estábamos mencionando hace un instante que la técnica es segura tal cual como está desarrollado, pero para muchos colectivos ambientales y en el mundo también, no solamente en Colombia, pues esto genera una alarma, ¿no? Y prende, digamos, las alarmas por cuenta de lo que puede traer y los efectos que puede generar esta técnica en los suelos. Estaban hablando, por ejemplo, en el informe que estábamos viendo, la tragedia que esto puede representar, por ejemplo, para el río Magdalena, para los acuíferos, porque cuando la técnica o digamos el sistema falla, pues produce dos cosas. Esto también pues se ha estudiado, pero ustedes también ya me lo dirán. Puede producir terremotos, pero también puede producir que los químicos, ¿no?, lleguen hasta el agua y producir otros problemas. Entonces me gustaría que habláramos un poco de eso, porque hay también otros países que no permiten el fracking. ¿Por qué sí permitirlo en Colombia? Oscar, hablemos de eso que le preocupa tanto a los colectivos del medio ambiente. Bueno, una cosa es hablar de la técnica como tal y si es segura o no segura, que ya lo dijimos que es segura, y otra cosa son los insumos para lograr hacer el fracturamiento de forma masiva, como lo dice Cerón, o en forma de multietapa en la roca generadora. Es muy importante técnicamente diferenciar lo que es un yacimiento convencional y un yacimiento no convencional tipo roca generadora, porque estas rocas tienen unas propiedades petrofísicas muy diferentes. Los yacimientos convencionales, que es de donde se ha extraído el petróleo por más de 100 años aquí en Colombia, son generalmente areniscas que tienen permeabilidad. ¿Eso qué significa? Que el crudo fluye a través de la roca hasta llegar al pozo. En el caso de la roca generadora, tipo lutita o shell en inglés, o rocas carbonatadas, ya sean lutitas, carbonatadas o calizas, ellas no tienen permeabilidad, o si la tienen es muy baja. En su unidad de medida normalmente se mide en milidarcis y aquí serían nanodarcis, o sea que el crudo no fluye a través de la roca y por eso es necesario fracturarla en forma masiva y no con un solo pozo, sino con múltiples pozos desde la misma plataforma para lograr un radio de drenaje amplio de más de 3 kilómetros a la redonda y poder tener un volumen significativo de fluidos que fluyan hasta el pozo. O sea, a la roca generadora hay que generarle a través de fracturas inducidas una permeabilidad secundaria para que ese crudo pueda fluir. Para lograr esa operación es donde ya en superficie hay que captar en forma masiva agua porque se requiere entre 1.500 y 2.500 metros cúbicos de agua por etapa si se utiliza el agua para fracturar, porque lo que se ha hecho tradicionalmente en los pozos convencionales en los últimos 60 años, lo que llamamos areniscas y pozos verticales, es que se ha fracturado con fluidos sintéticos a base de polímeros, sin necesidad de hacer captación de agua, y pozos que no se utiliza sino una etapa de fracturamiento, por lo cual si utilizaran agua, la cantidad de agua que se ha venido utilizando pues es muy pequeña porque es una sola etapa, mientras que si hacemos 4, 5, 6, 10 pozos en una plataforma y cada pozo tiene en promedio 20 etapas, pues multiplique 20 por el número de pozos y multiplique eso por, póngale un promedio de 2.000 metros cúbicos de fluido fracturante por pozo. Entonces ya la cantidad de fluido fracturante a utilizar es significativa. Lo otro que hay que tener en cuenta es que los yacimientos convencionales son locales o puntuales que ocupan una o máximo 2 veredas, como el caso en el Magdalena Medio de las Infantas, que tiene 62 kilómetros cuadrados, mientras las rocas generadoras en el Magdalena Medio, que serían a las que se le haría fracking, son del orden de los 8.200 kilómetros de área, 8.200 kilómetros cuadrados de área. Entonces ya es un yacimiento regional que al ser impactado pues tendría unos cambios significativos en el paisaje y obviamente unos impactos ambientales grandes por captación masiva de agua, captación masiva de arena y uso de químicos para darle a esa agua las propiedades reológicas que se requieren para poder hacer el fracturamiento hidráulico. Ahí es la diferencia. No es lo mismo tomarse uno un vaso de jugo de naranja que durar todo el día tomándose ese jugo de naranja. Si uno toma jugo de naranja todo el día,
pues termina intoxicado con el ácido cítrico. Porque es que el problema aquí está es en la cantidad de insumos que se van a utilizar. Eso es como el veneno. El veneno no está en el químico como tal, sino está en la concentración. Y eso es lo que diferencia el fracturamiento convencional del fracturamiento hidráulico multietapa a través de pozos horizontales. Entonces el punto estaría ahí, ¿no? En la cantidad de insumos que se usan, pero también revisando distinta documentación que hay alrededor de este tema y lo que ha venido también pasando en otros países por cuenta de investigaciones. Por ejemplo, una que fue publicada en la revista Environmental Science and Technology habla, por ejemplo, de que en una región de Estados Unidos resultaron contaminados con desechos algunos acuíferos, ¿no? Por los químicos utilizados en la fracturación hidráulica. ¿Y qué decir sobre esto, John? Sobre esas preocupaciones que se hacen además evidentes en el medio ambiente. Bueno, Juanita, las preocupaciones son válidas y precisamente los técnicos lo que hacemos es clasificar todos esos riesgos. Nosotros no hablamos de miedos, ni como decía el ambientalista, tragedias, sino que nosotros identificamos todos los riesgos, todo lo que puede salir mal, y esos riesgos se estudian, se mitigan y o se evitan o se transfieren, pero no se dejan sin manejar. Entonces, en ingeniería no se dejan cabos sueltos y pues cuando se habla de contaminación de acuíferos no se tiene en cuenta que la construcción del pozo protege esos acuíferos. Mira, Juanita, primero tenemos que hablar de la escala, porque la licencia ambiental que acaba de dar el ANLA a Ecopetrol para el proyecto Calé es para un pozo. También hay otra licencia en trámite para un segundo pozo que se llama Platero, también en la región del Valle Medio. Estos dos pozos son los únicos que se van a hacer en esta etapa porque llevamos más de 13 años, casi 15 años, tratando de hacer esta investigación y no ha sido posible. Juanita, Ecopetrol empezó a hablar de este tema en el 2008 y para el 2011 ya se había hecho un pozo estratigráfico, pero no ha habido fracturamiento hidráulico masivo en Colombia porque las normas no lo han permitido. Sin embargo, en el 2020 el gobierno expide el decreto 328 que le da vía libre a estos proyectos piloto. Estos proyectos piloto tienen 3 etapas. En la primera es la etapa previa, que fue la que ya se surtió, que fueron los estudios de impacto ambiental. Durante más de 3 años se hicieron mesas institucionales en agua, en sismicidad, en productos químicos, en todos los temas que Oscar mencionó, en la cual participaron científicos de varias instituciones y del gobierno y de Ecopetrol. De esas mesas institucionales salieron unas recomendaciones. Recordemos que en el 2018 se produce un pronunciamiento de lo que se llamó la Comisión de Expertos, que dijo, hombre, la forma como el país puede investigar si existen o no estos recursos es hacer un pozo de una manera controlada y se llamó piloto. Eso es lo que se hace cuando usted necesita un prototipo. Ese piloto entonces necesita primero una licencia ambiental. Esa licencia ambiental tomó prácticamente 2 años hacerla, se midieron más de 200 parámetros, se hizo mediciones en época seca, época húmeda, participó un enorme número de científicos en todas las pruebas de laboratorio que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, en elementos radioactivos, el Servicio Geológico dio unas normas, se midieron todos los elementos radiactivos que se pidieron y ya han salido resultados muy positivos, Juanita. Por ejemplo, te cuento, en Puerto Wilches, el área de estudio, el pozo de la población más profundo que hay en la actualidad está a 120 metros. Este estudio descubrió que hay agua potable, pues no potable, sino agua apta para consumo humano, hasta 500 metros de profundidad. Es decir, ese acuífero es muy potente y hay que cuidar los acuíferos no solo de hoy, sino de mañana. Ecopetrol no va a captar agua de ese acuífero. Ecopetrol, dentro de su licencia ambiental, va a perforar un pozo a 1000 metros de profundidad, va a captar agua salobre, agua que no es apta ni para consumo humano ni agroindustrial, con el objeto de utilizarla en el fracturamiento hidráulico. Entonces, esto de que compite con el agua, con el recurso humano, pues no es cierto porque el agua se va a captar a esas profundidades y es agua no apta para el consumo humano. ¿Que se pone en riesgo el río Magdalena? Bueno, aquí hay que aclarar algunas cosas y es que la licencia y las prácticas de la industria obligan a que estos pozos no tienen vertimientos ni en superficie, ni en agua, ni en cuerpos superficiales, Juanita. Todo el agua que vuelva del fracturamiento hidráulico siempre estará en tubos y en contenedores cerrados y se reinyectará a profundidad. Nunca ve el aire, digamos, esa agua del fracturamiento. Entonces no hay vertimientos.
Entonces, inclusive se ha escuchado que dicen, no, es que se pone en riesgo la industria de la palma. Esa zona es una zona de palmicultores muy importantes, hay más de 50.000 hectáreas sembradas, pero el agua no va a estar en contacto con la superficie, el agua que se utilizó para fracturamiento. Estos dos pozos lo que le van a permitir al país es entender si tenemos ese recurso de hidrocarburos y una vez se termine la perforación, porque ahorita está la licencia ambiental, pero viene la etapa que se llama concomitante, es decir, la ejecución del pozo. La licencia le da a Ecopetrol 5 años para ejecutar la licencia, si decide hacerlo o no. Y después de eso viene una tercera etapa, que es un comité de evaluación, que evalúa los resultados de esos dos pozos, y ese comité, de cara al país, de cara a toda la sociedad, le va a decir al país, hombre, seguimos con el fracturamiento hidráulico masivo o no seguimos. Esa se llamará la etapa de evaluación. En ese comité hay expertos de universidades, hay representantes de la sociedad civil y hay representantes del gobierno. Entonces, la dimensión, Juanita, es que ahorita solo van 2 pozos de investigación, que es lo mínimo que se le podía permitir al país, hacer una ciencia decente. Y cuando el ambientalista de la nota decía que 19.000 pozos, pues no, hombre, 19.000 pozos no caben ahí. Ya Oscar lo decía, que nuestras áreas son reducidas, nuestro Valle Medio del Magdalena tiene unas restricciones ambientales importantísimas. Mire, si usted revisa la licencia de Calais, va a encontrar que el 54% de la zona de lo que se llama la zona de interés no está permitida por restricciones socioambientales. Entonces, solo un 46% puede ser intervenido, pero con restricciones. Y esas restricciones son precisamente las que da el estudio de impacto ambiental. Entonces, la tranquilidad, digamos, para los no técnicos viene de varias fuentes. Uno, que hay técnicos muy capaces detrás de todo eso. Dos, que hay una empresa con una responsabilidad social empresarial muy importante, que es Ecopetrol. Tres, aquí no se pone en riesgo el medio ambiente porque ninguno de nosotros va a querer comprometer el futuro de nuestras siguientes generaciones, ninguno de nosotros, ni el doctor Felipe Bayón, ni Oscar Vanega, ni ninguno de nosotros. Pero tres, estos proyectos piloto lo que nos van a dar es unos datos con los cuales podamos tomar decisiones a futuro. Y esas decisiones las tiene que tomar la decisión. Lo que no estaba bien era que la sociedad estuviera dando estas discusiones sin tener unos datos. Entonces, esperemos que se pueda perforar ese pozo piloto y podamos tener información de primera mano. Eso, John, lo que se conoce es como una moratoria indefinida, ¿no? Que es hasta que se compruebe los posibles daños que ocasiona el fracking, ¿verdad? No, yo no la llamaría una moratoria. Es decir, recordemos que en el Consejo de Estado cursa una serie de demandas contra las normas que inicialmente se produjeron para producir la investigación de estos proyectos. Esas normas pues ya fueron reemplazadas por otras. El decreto 328 tiene una cantidad de resoluciones técnicas y también sociales. Por ejemplo, está una norma, toda una normativa social. Entonces, lo que el país está haciendo es hacer unos pasos, hacer la tarea, como un niño que está en la escuela que va haciendo la tarea poco a poco y va llenando unos pasos. Cuando tengamos estos datos, entonces podremos discutir qué tipo de hidrocarburo produjo, si fue que produjo, cuánto produjo, qué expectativas existen, cuáles fueron esos posibles impactos ambientales que hay que mejorar. Y sobre todo si el país debe entrar en esta técnica o no, porque es una técnica que es perfectamente conocida afuera. Nuestra roca tiene el hidrocarburo, pero no sabemos si lo puede entregar. Mira, por ejemplo, el caso de Polonia. Polonia hizo un piloto parecido a este, perforaron 50 pozos y no les dio la técnica. Tuvieron que cerrar, no les ha producido comercialmente. Esto no es de que vamos a la fija, es por eso se llama un proyecto de investigación, porque se trata de entender esto y que el país pueda entender si tiene unos recursos. Es que mira, nuestros recursos de petróleo y gas son limitados, tenemos una vida útil de hidrocarburos entre 6 y 7 años, hidrocarburos líquidos, de gas posiblemente tenemos 11 años, y necesariamente tenemos que entrar en una diversificación energética que nos permita llegar, ojalá, a una transición en la cual pues el gas va a seguir siendo el combustible del futuro. Innegablemente el mundo tenderá a usar menos y menos hidrocarburos líquidos, pero indudablemente los hidrocarburos van a estar ahí en la matriz energética. Por fortuna, Colombia ha tomado pasos muy importantes en la diversificación energética. En las subastas ya se habla de 2.5 teras de una matriz energética de 16 terawatts
de generación. Entonces Colombia realmente es pionero en solar, en eólica y en otro tipo de fuentes. Pero, y Sí, con esto John. cierro, Okay. el gas va a ser el combustible de la transición. Escuchando estos argumentos de John, Oscar, ¿qué opina usted de esta licencia que la Agencia de Licencia Ambiental le dio a Ecopetrol para hacer este piloto de fracking? Bueno, realmente tanto el piloto como el licenciamiento de ese piloto que nace en el del decreto 328 del 2020 es producto de la demanda que se interpuso tanto al decreto 3004 del 2013 y a la resolución 90341 del 2014, donde se reglamentan las operaciones técnicas para yacimientos no convencionales. Esa demanda lleva a una medida cautelar que suspende la normatividad por parte del Consejo de Estado. Y de ahí de esa demanda es que nace la comisión de expertos, y la comisión de expertos recomienda el piloto y el Consejo de Estado autoriza los pilotos. Y el decreto establece que esos pilotos requieren licenciamiento ambiental. Por eso, para ese piloto, que es un solo pozo, que no va a tener sino por ahí 1 kilómetro de navegación horizontal y 1 o 2 etapas de fracturamiento, pues realmente no requería licenciamiento ambiental, porque lo que establece la ley 99-93 es que en los proyectos u obras que generen impactos ambientales irremediables y obviamente cambios significativos en el paisaje, debe tramitarse licencia ambiental. Un solo pozo cuya locación tiene 4, 5 hectáreas y se va a hacer, repito, un solo pozo, pues el cambio en el paisaje no es significativo, ni tampoco el hecho de los insumos que se van a utilizar pues para 2 etapas de fracturamiento, donde una etapa requiere 1.500, 2.000 metros cúbicos de fluido fracturante, pues esos insumos son minúsculos y realmente no necesitaría licenciamiento ambiental. ¿Por qué Ecopetrol llevó a cabo el proceso y por qué la ANLA le genera licenciamiento? Porque lo estableció el decreto 328. Pero un pozo piloto que es de investigación, es científico, pues es análogo a un pozo estratigráfico. Y los pozos estratigráficos no requieren licenciamiento ambiental, como lo establece la resolución 18-1495 del 2009 y la resolución 40-048 del 2015 del Ministerio de Minas. Los pozos que necesitan licenciamiento ambiental ya son los exploratorios y los pozos de desarrollo, de producción. ¿Por qué? Porque allí ya se van a hacer muchos pozos, líneas de flujo, vías de acceso a las diferentes locaciones, se van a hacer diferentes estaciones de tratamiento, lo que llaman baterías, estaciones de bombeo, plantas de compresión. Entonces, la intervención en el territorio va a ser significativa y va a haber un cambio significativo en el paisaje y se va a generar una serie de afectaciones ambientales que por eso la licencia ambiental es necesaria y va a establecer compensaciones ambientales, va a llevar también a un uso masivo o consumo masivo de agua que requiere pues que haya una inversión forzosa de no menos del 1% para poder, proteger las cuencas hídricas de donde se capte el agua. En este caso del piloto, yo creo que el gobierno nacional se equivocó en exigirle licenciamiento ambiental a un solo pozo que es científico y que no tiene fines de producción de hidrocarburos, sino que lo que se va a conocer allí, como lo dijo ya John Cerón, es conocer, por ejemplo, la mecánica de las rocas, si la roca tiene hidrocarburos o no, correrle registro de pozos, a medir las presiones de fractura, mirar qué fluidos de fracturamiento son los adecuados, qué tipo de material propante o arena se requiere para hacer el fracturamiento. La problemática viene después, cuando ya se le dé luz verde al fracking y se avance en forma masiva a través de toda el Magdalena Medio, desde Aguachica hasta Cimitarra y de cordillera a cordillera, finca por finca, haciendo plataformas con 4, 6, 8 pozos de 2 o 3 kilómetros horizontales y con más de 20 etapas de fracturamiento. Ahí es donde viene el problema,
y ahí es donde va a generar impactos ambientales significativos y va a atentar contra los cuerpos de agua de los humedales y obviamente contra la salud pública. Esto generará también un problema de desplazamiento de comunidades y va a atentar contra la seguridad alimentaria, sismicidad, emanación de gases, efecto invernadero, etcétera, etcétera. O sea, un piloto no necesitaría licencia. Oscar, ¿me está oyendo? Sí, la estoy escuchando. Sí, es que ya estamos a punto de cerrar esta transmisión y me gustaría hacerles una pregunta final. Siento que hasta este punto pues han quedado bien claras las posturas de los dos, tanto de John como del profesor Oscar. Siento que ya hay suficiente ilustración y por eso esta es como la última pregunta, ya enmarcándolo también como una conclusión. Esta es para los dos, porque en una época en la que las energías renovables están cada vez más en uso y pues se busca depender menos del petróleo, ¿qué sentido tiene recurrir a una técnica tan polémica como el fracking? Y aquí les quiero preguntar por una energía que se llama geotérmica, que he visto que ha comenzado a escalar y a ser muy fuerte en otros países, que ya se está empezando a implementar, porque los combustibles, esto también hay suficiente, digamos, argumentación científica sobre esto, es que los combustibles que liberan, que se han liberado por el fracking, pues han contribuido también a la emergencia climática. Ya para ir cerrando y brevemente, porque la transmisión ya la vamos a concluir, John, ¿cuál es esa conclusión? Bueno, la UCME ha publicado las proyecciones de matriz energética para Colombia y vemos que el gas sigue siendo un jugador importante por lo menos hasta el 2050. El país tiene recursos importantes de otras energías, a saber, solar, importantísima, sobre todo en La Guajira y en el Cesar, eólica, viento, en el Cesar y también costa afuera ya hay una hoja de ruta para la energía eólica. Tú nombras la energía geotécnica, el Servicio Geológico ha identificado por lo menos 4 zonas con altísimo potencial de energía geotérmica de alta entalpía, o sea, altísima temperatura. Pero ya se están empezando a producir energía a partir de baja entalpía, o sea, agua que no sea tan caliente. Ya Parex hizo un piloto en los llanos y estamos produciendo. Entonces, ahí va a haber unos recursos. Pero lo importante para Juanita, para esto, para cerrar, es que la transición energética exige una matriz combinada. Por eso en Suba Energy preferimos hablar de una diversificación energética en donde cada energético tenga su propio papel. Y no nos olvidemos del carbón. Colombia tiene carbón, puede que no tenga tanto petróleo, pero carbón sí tiene. Y Colombia contribuye con el 0,6% de todas las emisiones de CO2 a nivel mundial. Entonces no podemos dejar nuestros recursos enterrados, sino que tenemos que utilizarlos para nuestro propio desarrollo. Muchas gracias. Oscar, sus conclusiones. Bueno, mi conclusión es que nosotros en Colombia ya hemos descubierto 66.000 millones de barriles, de los cuales se han extraído solo 10.500 millones, o sea, un 17%. A nivel mundial, el crudo descubierto convencional solo se ha extraído entre un 35 y 40%, o sea que nosotros tenemos un potencial de más o menos un 25 o 20% de poder aumentar nuestro factor de recobro de ese crudo ya descubierto y llegar a ese promedio mundial. Estados Unidos ya llegó al 60% del factor de recobro. Si nosotros podemos implementar el recobro mejorado, que son tecnologías de punta como inyección de gas, inyección de vapor, inyección de CO2, inyección de agua, y aumentar ese factor de recobro a un 35%, tendríamos un potencial de 13.000 a 14.000 millones de barriles por recuperar, que a un ritmo de 1 millón de barriles diarios serían reservas para 35 a 40 años. Lo que habla el gobierno nacional y la industria petrolera de reservas para 5 o 7 años son reservas probadas. Es que hay 5 tipos de reservas y las reservas probadas son reservas, por un lado, ya desarrolladas, o sea que están listas para extraer con pozos perforados, líneas de flujo y obviamente ya son certificadas por entes internacionales como la HPE. Entonces, abajo hay reservas por desarrollar con un gran potencial y no necesitamos ir a los yacimientos no convencionales, que además, si ustedes revisan los contratos de la NH, son contratos leoninos, que esa es la otra razón por la cual yo personalmente me opongo al fracking, porque ahí se está configurando, es un saqueo. El contrato de los 14 que se han firmado, que más participación le da al país en la producción, es Valle Medio Magdalena 2 de ConocoPhillips,
en Aguachita Cesar, que da el 3%. El otro de San Martín, el Valle de Medio Magdalena 3, también de ConocoPhillips, da el 2%, y los demás dan el 1%. Y el gas asociado a mantos de carbón, que también es un yacimiento no convencional de la Drummond, es 0%. Entonces, en participación para el país es muy bajo, y las regalías que vienen pagando los nuevos contratos en promedio es del 7%. Entonces, mirando la balanza de la renta petrolera, el government take para el fracking sería del orden del 21%, teniendo en cuenta las prebendas tributarias que tienen las empresas petroleras en el estatuto tributario. Entonces, es un negocio muy malo para el país, que no vale la pena pues sacrificar el hábitat, el agua, la seguridad alimentaria, la salud pública, que obviamente va a generar el fracking a lo largo y ancho de todo el Magdalena Medio, por los pocos recursos que obviamente nos va a generar ese negocio. Pues son los datos, es el análisis, los argumentos y literalmente las dos caras sobre el fracking a propósito de esta licencia ambiental que fue aprobada por la ANLA en Puerto Wilches, Santander. De esto que hemos mencionado, de todos estos datos, investigaciones y demás, y por supuesto estas dos posturas, qué importante también poder quedarnos con todas estas energías renovables, limpias, alternativas al fracking. Son Óscar Vanegas, ingeniero de petróleos y profesor universitario. Muchas gracias, Óscar, muy amable. Muchas gracias, Juanita. Un saludo a todos los oyentes. Y también John Cerón, vicepresidente técnico de SWA Energy, por este análisis. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias, Juanita, y gracias a tu audiencia. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muy bien, así terminamos. Hasta aquí Sala de Prensa. Los dejamos con todo nuestro contenido en Noticias Caracol Ahora. Sigan conectados. Buenas noches.